Bueno, Andrés, sorpresa porque no anunció ni que va a renunciar a su cargo ni el nombre de un nuevo primer ministro, que es lo que se especulaba esta noche. Ha comenzado primero a hacer un desarrollo cronológico de los hechos que han afectado a Francia en los últimos meses de esta crisis política desde la disolución. Él dice era imposible gobernar con una Asamblea Nacional dividida. Yo consideré que lo más importante era hacer esa disolución, que era ineluctable, dice él, y bueno, por eso nadie obtuvo mayoría absoluta y decidí nombrar a Michel Barnier porque me parecía que era la persona que podía unir a la mayor cantidad de partidos políticos tras un proyecto. Sin embargo, y ahí van los tiros hacia la extrema derecha, el Partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Dice, ellos decidieron esta moción de censura insultando incluso a sus electores. Recordemos que en el texto de la moción de censura de la extrema derecha, de la izquierda, perdón, se mencionan las viles intenciones de la extrema derecha que se ha unido justamente con Michel Barnier. Por lo tanto, él dice, ellos votaron una moción que incluso insulta a sus electores y han optado por el desorden y unirse con la extrema izquierda. Eso lo hace, dice, porque solo piensan en las elecciones presidenciales, pero le recuerda que la Constitución francesa no prevé elecciones, primero legislativas dentro de un año, y luego él recuerda que no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo. Dice, el mandato que me dieron los franceses en las elecciones dura 5 años, voy a cumplirlo plenamente hasta su término y en ese tiempo me voy a ocupar de velar por el Estado y por su protección, dice. Lo hago desde el momento que hubo crisis sociales y COVID y lo haré hasta el final de mi mandato. Y ahí anuncia que él va a nombrar en los próximos días a un primer ministro, dice, pero mientras tanto hay que seguir tomando decisiones para mantener bien a este país y anuncia que a mediados de diciembre se va a votar justamente una ley especial para reconducir el presupuesto del año 2024 a 2025, como lo habíamos explicado varias veces y especulado que en Francia, a diferencia de los Estados Unidos, no hay parálisis institucional cuando no se aprueba la ley de presupuesto, y él dice, voy a tratar de nombrar un primer ministro que una a la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles y los llama y les pide a los políticos que se unan tras eso, que intenten los últimos años que le quedan a él gobernar en manera pacífica, sin censura, sin 49-3 y todo eso, dice él, por el interés de los franceses, que es lo más importante. Y ahí él hace un paralelo entre la situación política y lo que va a pasar este fin de semana con Notre Dame. Él dice, bueno, hemos demostrado al mundo que sabemos ponernos de pie, pusimos un plazo de 5 años y lo estamos cumpliendo, pues ahora vamos a demostrar al mundo que también somos capaces de levantarnos de esta crisis política y trabajar todos juntos por el bienestar de Francia, de nuestros hijos y por el futuro de nuestra nación. Erika, hablaba el presidente Emmanuel Macron y usted lo resaltaba, un personaje que una a Francia. ¿Qué pueden esperar entonces los franceses? Previamente usted nos comentaba algunos personajes que ya estaban en la lista y que incluso sonaban desde ayer, antes de que empezara este acto de moción de censura contra el primer ministro hoy interino, Michel Barnier. Sí, hay que destacar una cosa que él dijo un primer ministro que gobierne por el interés general, que reúna a todas las fuerzas políticas y que no sea alguien a quienes los otros quieran censurar. Me da la sensación de que puede ser un gobierno de tecnócratas. Recordemos que había sido, de hecho, la opción que se había barajado tras las legislativas anticipadas, cuando se nombró finalmente a Michel Barnier. No sé si recordamos varios nombres que circularon en esa época, porque finalmente son los únicos gobiernos que no se exponen a un voto de censura, porque básicamente se espera que realicen un trabajo más bien tecnocrático, de llevar y de conducir los asuntos del Estado sin grandes polémicas ni grandes obras. Eso me dio la sensación con esta frase que utilizó el presidente. Si no, más temprano les mencionábamos que se barajaba la posibilidad de François Bayrou, el presidente del partido Modem de centro, que es un gran aliado desde el primer momento de Emmanuel Macron en su movimiento En Marche y ahora su nuevo partido, ¿no es cierto? También se mencionaba el nombre de Sébastien Lecornu, el ministro de Defensa, que venía de la derecha, que se unió al macronismo en el año 2000
2016. Ambos tienen el apoyo de la extrema derecha y Bayrou también de los socialistas, no así Le Cornu al venir de la derecha, pero en el último directo que hicimos más temprano les contábamos que habían salido unas líneas rojas de la extrema derecha que hasta ahora se ha transformado de ser un partido minoritario que estaba excluido del arco republicano a ser el árbitro prácticamente de la vida política francesa, y la extrema derecha que decía: queremos un primer ministro que no venga ni de la izquierda y que no haya sido crítico con el partido Agrupación Nacional. Esos dos candidatos justamente son los que entrarían en esos dos requisitos, pero visto este discurso que ha dado Emmanuel Macron, me parece que es, entre comillas, un divorcio con la extrema derecha que se rumoreó le ayudó justamente a nombrar a Michel Barnier, porque en esa época Emmanuel Macron, cuando nombró a Barnier en septiembre, decía, bueno, que era un primer ministro que sea lo menos censurable posible y por eso lo eligió a él, pero bueno, le vino la censura de donde menos la esperaba. Por lo tanto, me da la sensación que con estas palabras Emmanuel Macron está hablando más bien de un primer ministro tecnócrata, funcionario, que no entre en peleas políticas, porque si no este país no va a llegar hasta el fin de su mandato.